Esta semana la web trae la videoentrevista con Ander Gamón, líder provisional de velocidad 2023 en el Ecuador de la misma y que le han cambiado de clase 2 a clase 5 debido a sus altas prestaciones, a mitad de temporada. Lo tenéis en la entrevista. Se celebró el quinto tramo de tierra de Castelserás, en Teruel. Victoria para José María San José, seguido de Juan Magoiz y Roberto Martínez. No hay novedades en los 4 primeros clasificados del campeonato, aunque las diferencias se han apretado. En Albalate el 4 de junio veremos qué pasa. Ecuador también en el campeonato de rallies de tierra con 3 celebrados y que mantiene a José María San José en cabeza debido a sus 3 victorias. En Copis más complicado lo tiene Alejandro Gómez para mantener ese primer puesto provisional con solo 1 punto de ventaja sobre Corral Barroso y 7 sobre Xavier Tort. Toda la clasificación actualizada la tenéis en la sección de campeonatos. Estuvimos en Lleida viendo una quedada de karting, sin la federación correspondiente, con más de 100 inscritos de todas las categorías y del más alto nivel, con la victoria aplastante de nuestro Iker Carceller en KZ. ¿En Aragón no sabemos hacer quedadas de estas? Pregunto así, al aire. ¿Volveríamos a ver karting? Este fin de interesante quedada Racing en Motorland, con la celebración de pruebas del Campeonato de España de Fórmula 4, de la Eurocup 3 y del Porsche Sprint Challenge Ibérica. También habrá Fórmula 1, esta vez en el Urbano de Alcañiz que hay en el extranjero, o sea, Mónaco, acompañada esta vez de la Fórmula 2, la Fórmula 3 y la Porsche Supercup. Es decir, el domingo nos toca el Bermú en casa. ¿Y no podemos hacer el streaming por ahora de la Fórmula 1? Estamos en ello. Y en Aragón Racing estamos muy felices porque parece ser que la web o nuestra dedicación está gustando. No solo se nota en cómo nos permitís entrevistaros y daros el coñazo, sino que además el otro día un deportista nos hizo una donación en metálico para ayudarnos con los gastos. Y no nos deja decir quién fue, él lo sabe, y no tenemos palabras de agradecimiento suficientes. En fin, una semana que se va y otra que vendrá, con muchas más carreras. Un abrazo.